los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasamos entonces ahora a la lectura del Santo Evangelio. ¿Quién tiene a cargo la lectura del Evangelio? Antonieta. Sí, ya. Perdón, es que tenía apagado el micrófono. Bueno. Mande. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer preparativos para que comas el Cordero Pascual? Perdón. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como lo había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12 y mientras comían recostados Jesús dijo, yo os aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará. Ellos empezaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro, ¿acaso soy yo? Él les dijo, uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, ciertamente el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quienes el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a esa persona no haber nacido. Mientras estaban comiendo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la pasó y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé tal del producto de la vid hasta el día en que lo beba. Hasta el día en que lo beba. Nuevo en el reino de Dios. Una vez que cantaron los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Ahí está. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Entonces entramos a este tema muy hermoso, podríamos decir. ¿Por qué? Porque nos adentramos entonces a este hermoso misterio. Podría decirle yo así, misterio, que vamos a celebrar aquí, en la iglesia a nivel mundial, a nivel universal. Y todo recorre, y podríamos decir, no vamos a hablar de historia, como tal vez pensaron algunos de que por qué se instituyó la fiesta del Corpus Christi y todo ello, no. Como estamos hablando de Sagrada Escritura, pues nos remontamos al origen como tal, no de la fiesta, sino del origen de la Eucaristía. Por lo tanto, vamos a hablar de ello. Muy bien, el libro del Éxodo. Sabemos muy bien que el libro del Éxodo es el segundo libro que nos aparece en la Biblia. Es parte de los libros que nosotros conocemos como Pentateuco, que son los primeros 5 libros que nos hablan acerca del origen del pueblo de Israel. Entonces, así como el libro del Éxodo, Éxodo, en el hebreo Éxodo, que quiere decir salida. Eso quiere decir la palabra Éxodo, salida o liberación. Por eso de ahí viene la palabra exorcismo,
sea, liberar a alguien, en este caso de un espíritu malo. Ahora en este caso estamos hablando del éxodo, pues liberación de la esclavitud. Entonces de ahí viene esa palabra éxodo, salida o liberación. Entonces ya teniendo en cuenta que el significado del libro, porque es importante saberlo, porque si no sabemos el significado, no sabemos de qué va a tratar, entonces eh, todo el tema central de todo ello. Entonces, el tema central del Éxodo, podemos decir que el tema central es la alianza. ¿Y qué es la alianza? Pues la alianza podríamos decir entonces que es un contrato que hace Dios con el pueblo y el pueblo con Dios. Por eso las promesas. Nosotros cumpliremos las palabras del Señor. Entonces nos metemos de lleno entonces a lo que dice el libro del Éxodo. Vamos a ir escudriñando a este paso que vamos a hacer ya siempre en los pasos del exégesis, siempre tiene estos pasos. Si usted lo quiere apuntar, lo apunta. Si usted se acuerda, ahorita de lo que hablamos un poco de lo que significa el éxodo y todo ello. Este es un poco a lo que se le llaman exégesis del contexto histórico geográfico, o sea, ubicar el texto en donde debe estar. Entonces, ahora ya pasamos esa parte del contexto histórico geográfico y ahora nos vamos al contexto literal. ¿Por qué contexto literal lingüístico? Así se le llama, contexto literal lingüístico, porque si usted se ha dado cuenta que cuando hablo yo acerca del libro, lo que significa, por qué esto y esto, pasamos ahí a leerlo poco, y ya, así como nos decía mi maestro de Sagrada Escritura, tratamos de desmenuzar el texto para encontrar ciertos contenidos que tiene ahí. Entonces, si estamos hablando que el libro del Éxodo, la palabra Éxodo, significa liberación y salida, pues el primer detalle que nos aparece aquí es un nombre, Moisés. ¿Qué significa Moisés? Moisés significa sacado de las aguas. Eso, ya empezamos con los significados, si se dio cuenta, ya empezamos. Entonces, si estamos hablando entonces ya desde lo que significa el nombre del libro al personaje principal de todo ello, ya nos podemos dar cuenta ya desde el nombre de este personaje, ya de qué va a tratar el libro. Entonces, ¿qué pasa? En aquellos días Moisés, o sea, en aquellos días el sacado de las aguas bajo el monte Sinai. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos la otra vez qué significaba un monte? ¿Qué significaba la altura? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la transfiguración? Que les voy a pedir, por favor, si tienen encendido su micrófono, mejor apáguenlo, por favor, que hace mucha interferencia. Muy bien. Entonces, el subir al monte, y eso está todo, esta tradición, o podemos decir esta creencia, está en todo lo que nosotros conocemos en la parte de Palestina y aún Grecia. Por esa misma razón, las deidades, o sea, las divinidades griegas, es donde se encuentran. Siempre van a estar en un monte, como le conocen ellos, el monte Olimpo. En ese lugar está Hades, Ares, Afrodita, Zeus y todo el sinfín de dioses que existen en la mitología griega están en ese monte. Entonces, subir al monte, ¿qué va a significar entonces? Encontrarse con ¿qué? Con lo divino. Así hablando en término general, pero ahora si lo hablamos en término de fe, es el encuentro con Dios. Subir al monte. Pero entonces, si dice que Moisés bajó del monte, entonces ya había tenido un encuentro ¿con quién? Con Dios. Entonces, ¿qué hizo Moisés entonces? Después de haberse encontrado con Dios en el monte, baja a la realidad nuevamente a dar ese mensaje. Y refirió al pueblo con todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que les había dado. Aquí aparecen ya entonces la sección de mandamientos. Acordémonos entonces si decíamos que una alianza es un acuerdo, es un contrato que se hace, entonces por esa misma razón Dios da los mandamientos para que se pueda regir el pueblo. Y el pueblo contestó a una voz, haremos todo lo que dice el Señor. Ya nos dimos en cuenta entonces en la recepción que se tiene de esos mandamientos. Entonces ya está ahí la alianza como tal.
Dios y el pueblo y Dios. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor y se levantó temprano, construyó al pie del monte, y otra vez menciona el monte, que quiere dar entonces a conocer que el que construye al pie del monte, quiere dar primero a conocer que construye delante del Señor y construye a los pies del Señor. Presenta primeramente la oración o el sacrificio, como lo menciona esta lectura. Y construyó entonces un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué piedras? Acordemos que la piedra siempre va a tener el signo de fuerza. Entonces quiere dar a conocer que esa fuerza que tiene cada tribu no es nada ante Dios. Eso es lo primero que quiere dar a conocer. Que las piedras, ante todo, no son nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque toda la fuerza viene de Dios, porque todo lo fuerte viene de Dios. Y sigue diciendo el texto. En representación, y después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocausto. Si estamos hablando de holocausto, estamos hablando de sacrificio. E inmolar novillos, los corderos o ovejas, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Aquí caemos a un tema que quizás llama la atención. Ustedes sabían que el pueblo de Israel, tanto los judíos hasta hoy en día, tienen prohibido consumir la sangre, ya sea la sangre de animal. La sangre de animal, así como nosotros comemos la morcilla y todo eso, para un judío eso es pecado. Para el judío eso es delito. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es un delito? Resulta que la sangre, por lo tanto, cuando se mataba a algún animal y todo eso, se escarbaba un poco de tierra y se depositaba ahí la sangre ya sea de un animal o bien se podría hacer algún agujero a la par de una planta, algún árbol y todo, y depositar ahí la sangre del animal. La sangre del animal no podía ser desechado solamente así, o tirada sin ninguna dignidad. ¿Por qué razón? Porque la sangre significa entonces para el judío la vida. ¿Qué significa la sangre para el judío entonces? La vida. Entonces, si la sangre significa vida, por eso se deposita en la tierra, porque la tierra también es vida. Entonces ahí ya van encajando muchas cosas. Entonces, por esa misma razón, ¿qué hace Moisés entonces cuando esa última noche que pasaron en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte? ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Pusieron sangre de cordero. ¿En dónde? En la entrada de las casas. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Que ahí no podía entrar el ángel de la muerte, porque ahí había, ¿qué? Vida. Entonces, si nos damos cuenta, entonces la sangre ahí podemos decir así, un mensaje muy importante para la cultura judía. Por esa misma razón dice que cuando se inmola el novillo, o sea, el cordero, ¿qué es lo que se hace? Se rocía entonces la sangre a todas las personas. ¿Por qué razón? Se rocía entonces porque se les da entonces vida. Se les da vida entonces a las personas por medio del rociar la sangre sobre ellos. Y la otra parte, como dice el texto del Éxodo, se coloca también, se quema como sacrificio, porque entonces es como presentar esa víctima y ofrecérsela a Dios. Entonces, ese es un poco el significado que tiene la sangre, entonces para la cultura judía. Y ahí después vamos a ir descubriendo otras cosas que nos van a aparecer y que vamos a encontrar ya en el Evangelio. Muy bien, prosigue el texto. Entonces tomó el libro de la alianza, o sea, refiriéndose a lo que él escribió, los mandamientos, y lo leyó al pueblo y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo:
esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a la palabra que han oído. Ahí está la clave, entonces. Por medio de la sangre, entonces, se le da vida entonces al pueblo. Es como un sello, podríamos decir, un sello de vida. Y si se da cuenta, no se hace sacrificio humano. Por eso es que el sacrificio humano en otras culturas también podría tener y tiene ese sentido de la vida como tal. Entonces, y un poco de eso es el sentido que tiene también en el libro del Éxodo, la sangre, entonces que se rocía sobre el pueblo. Interesante la palabra porque esta misma palabra vamos a encontrar ya en los evangelios, estas mismas palabras. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Pero podríamos decir es una alianza temporal. ¿Por qué razón? Porque la alianza es temporal, porque no ha llegado a su plenitud. Solamente es como una sangre, podríamos decir, un sacrificio que solamente es, podríamos decir así, pasajero, porque no conlleva y no tiene todos los elementos que debería tener para que fuera una alianza perfecta y eterna. Y bueno, ya es un poco de lo que nos habla el libro del Éxodo. Nos podríamos meter a muchas cosas y tiene un sinfín de elementos, pero no es el caso. Lo que quería llegar a lo que quería llegar es a este punto, el sentido de la sangre, el sentido que la sangre tiene para el pueblo judío. Muy bien. La carta a los hebreos. Esta carta de los hebreos es una carta, podríamos decir, una carta muy bonita, que si nos también nosotros a leerla, nos vamos a encontrar con un sinfín de cosas. Antiguamente se decía que era una carta del apóstol San Pablo, pero no es de San Pablo. Recuerdo que antes, cuando uno estudiaba Sagrada Escritura, pues, o cuando escuchábamos las lecturas en la Santa Misa, se decía, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Ahora ya no lo dice. Ahora solamente dice de la carta a los hebreos. ¿Por qué razón? Porque las investigaciones y la misma teología y estudios bíblicos han mostrado que no tiene absolutamente nada que ver con lo que San Pablo escribe, la teología de San Pablo no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué razón? Porque si usted se da cuenta, San Pablo es un poco más moderado, podríamos decir, en las cosas del Antiguo Testamento, porque como él tuvo una conversión de mente, recordemos muy bien que San Pablo la conversión que tuvo no fue una conversión de vida, podríamos decirlo así, es que él era ladrón, él era, podemos decir, le gustaba andar con mujeres o era un borracho, no. San Pablo conocía la Escritura y conocía a Dios. Lo que pasa es que tuvo un cambio, o podemos decir así, una conversión de mente. Entonces, por eso esa conversión de mente, pero en esa misma conversión, San Pablo no toma muchas cosas y muchos elementos del Antiguo Testamento, porque para él lo importante ahora es anunciar a Cristo. Pero ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué surge la carta a los hebreos? La carta de los hebreos es una carta, podríamos decir así, tal vez ni podríamos llamarle carta, sino es una homilía, porque en este libro que se nos trata de dar a conocer, ya nos va explicando por qué le da ciertos títulos a Jesucristo. En este caso, lo que va a significar mucho y el tema central del libro de los hebreos es el sumo sacerdocio de Jesucristo. Ese es el tema central, entonces, que se va a encontrar en la carta a los hebreos. Hay una hermana que yo sé que está aquí participando y que ha participado en la escuela de laicos. Yo sé y sabe muy bien de qué estoy hablando. Entonces, y sabemos muy bien entonces si se presenta el sumo sacerdocio, el sumo sacerdote de Jesucristo como sumo sacerdote, ¿por qué lo presenta como sumo? Podemos decir que es el gran sacerdote. ¿Por qué gran sacerdote? Porque era el único que tenía autorización para entrar al lugar santísimo. Para eso le voy a explicar yo ahora. Dentro del templo de Jerusalén existía ciertas, podemos decir así, ciertas áreas. Por ejemplo, podríamos decir, antes de llegar al atrio existían ciertas gradas.
Las mujeres solamente podían llegar a donde empezaban las gradas y ya no podían pasar de ahí. Los hombres y los niños de 12 años podían subir al atrio y todavía poder entrar al lugar santo. El lugar santo era un lugar entonces donde se podía quemar el incienso, donde se ofrecía la ofrenda de pan o donde se presentaba aún la carne de los animales muertos o sacrificados y donde se presentaba también la ofrenda que daba cada persona que llegaba al templo y ofrecía de cierta manera y cierta ofrenda para que por algún beneficio recibido de parte de Dios y todo ello. Eso estaba en el lugar santo. Y entonces en el lugar santo podían entrar los sacerdotes y algunos familiares de los sacerdotes que aspiraban al sacerdocio levítico. Cuando me refiero al sacerdocio levítico, me estoy refiriendo al sacerdocio del pueblo de Israel, que era la tribu de Leví, los que tenían a cargo todo lo del sacerdocio. Entonces, después de ese lugar santo, se encontraba un lugar que se le llamaba el Santo Santorum. En este lugar del Santo Santorum, o como se traduce en español, el lugar santísimo, porque o sea, es mayor todavía, ahí es donde se encontraba el Arca de la Alianza cubierto con un velo de arriba para abajo. Ese es ese velo que se rompió con la muerte de Cristo. Entonces, ese lugar santísimo contenía entonces el Arca de la Alianza que contenía y que tenía dentro una porción de maná, la tabla de los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Eso es lo que contenía el Arca de la Alianza. Entonces, ¿quién era el único que podía entrar a ese lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote una vez al año, en la fiesta de Pascua. Y entonces ese sumo sacerdote podía entrar, y si entraba, podríamos decir, no puro, en ese mismo lugar moría. Por eso los judíos tenían la costumbre de que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, le amarraban un lazo en el pie. ¿Por qué razón? Porque si pasaba un buen tiempo y no salía el sumo sacerdote, quería decir que murió en presencia de Dios. Entonces, para no correr la misma suerte, lo jalaban entonces con la soga, lo jalaban hasta sacarlo. Entonces, ¿para qué entraba entonces el sumo sacerdote al lugar santísimo? Al lugar santísimo entonces entraba una vez al año en Pascua para solicitar y para pedirle a Dios el perdón de los pecados del pueblo. Escúchalo bien, el perdón de los pecados del pueblo por un año. O sea, se renovaba la alianza. Se renovaba la alianza otra vez para ese año. Por eso había un sinfín de actividades que se hacían. Por ejemplo, durante ese mismo día, solo que en la mañana, el sumo sacerdote, cuando salía del lugar santísimo, hacía una oración ponía sus manos sobre la cabeza del corderito y como colocándole todos los pecados del pueblo al corderito. Y el corderito era entonces liberado en el desierto. Y en el desierto moría el corderito con todos los pecados del pueblo. Y a las 3 de la tarde era cuando se sacrificaba entonces el cordero. Ay, sí, el cordero se sacrificaba. Era degollado, era desmenuzado, pero no se le podía quebrar ningún hueso. Entonces el cordero, entonces no se le quebraba ni un hueso, pero sí se presentaba y el sumo sacerdote presentaba entonces el sacrificio en el lugar santísimo, como el sacrificio. Aquí está la víctima entonces, por la cual recibimos tu perdón. Algo así era un poco la oración que hacían. Y entonces ese sumo sacerdote, como lo narra el Evangelio según San Mateo, dice que cuando Jesús expira en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que el velo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere dar a conocer entonces eso? Que en el templo y en el lugar santísimo entró el verdadero sumo sacerdote, que es Cristo. Por eso es que se rompió el velo que nos hablan los evangelios, porque entró el verdadero
sumo sacerdote. Entonces, ese sumo sacerdote, con su sangre, como dice aquí la carta de los Hebreos, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre con la cual nos obtuvo una redención eterna. Ya nos está mencionando entonces esto que le estaba explicando del éxodo, la sangre. Entonces, derrama su propia sangre para dar entonces vida a la humanidad. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y de las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas la pureza legal meramente exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin que demos culto a Dios vivo? Entonces, ya, si usted se da cuenta, entonces, aquí nos va a presentar mucho y nos va a hablar mucho del elemento de la sangre, de los sacrificios. Entonces nos presenta aquí a Jesucristo como sacerdote y como víctima a la vez. Él es el que ofrece el sacrificio, pero a la vez, Él es el sacrificio. Entonces, eso es un poco el tema entonces de la cual nos habla la carta de los Hebreos. Nos muestra entonces todo ello. Ahí creo que dejamos un poquito la carta de los Hebreos para caer el Evangelio. El Evangelio entonces, ¿de qué nos habla? También nos va a hablar de este sumo sacerdocio. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué contexto está Jesús? En el contexto de la celebración de la Pascua, en donde se sacrifica el Cordero Pascual. La pregunta a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la cena de Pascua? Interesante la pregunta, porque la mera Pascua, si se da cuenta, Jesús no da respuesta. Simplemente dice, vayan y sigan a un hombre. ¿Por qué? Porque la verdadera Pascua de Jesús, la celebración de su Pascua, él iba a elegir el lugar y era en el madero de la cruz. Entonces, aquí podemos hablar entonces de dos Pascuas, la Pascua judía y la Pascua de Cristo. Entonces, ¿qué pasó en esa Pascua? Si estamos entonces diciendo, hermanos y hermanas, que está en el contexto entonces de la Pascua, quiero pasarme directamente ya casi terminando el Evangelio, donde dice que prepararon la Pascua, pero mientras cenaban, dice, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo. ¿En qué contexto estaba entonces Jesús? ¿En qué momento estaba Jesús? Resulta que estaban en la plena cena de Pascua en la liturgia judía. La liturgia judía contiene un sinfín de elementos que cuando uno participa de ellos dicen, a la broma. Resulta que la cena de Pascua tiene muchos elementos, como por ejemplo encender la meroná, como se le conoce, o sea, el candelero de 7 picos. Se enciende la vela uno por una. Y luego de que se enciende esa vela, se lee algún texto del Éxodo. Luego de leer el texto del Éxodo, se come un poco de pan ácimo. El pan ácimo es un pan sin sabor. Es un pan asado a brasas, no cocido a brasas, no tiene ningún elemento, es desabrido y de verdad que sí no da gusto comerlo. Se come un poco de ello. Y luego viene la pronunciación de una bendición. Y durante esa bendición se pronuncia cierta oración. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de esto, hermanos y hermanas? Resulta que en la cena judía existen el tiempo en el cual se toman 4 copas de vino. Pero esas 4 copas de vino son para embriagarse. Claro que no, porque cada copa tiene cierto espacio. Primero se come algo, luego se toma la copa de vino. Luego viene un poco el pasaje de oraciones, y en fin, se cantan salmos. Luego viene otra parte de donde se come una hierba amarga. Y luego de esa hierba amarga viene la otra copa.
Y luego de esa copa se deja otro espacio donde después se come el cordero. Y después luego de comer el cordero, viene otra copa de vino. Como digo, todo va paso por paso. Y al final viene el postre. Podemos decirlo así como postre, pero es un manjar exquisito eh, que contiene, que sí es dulce y que después de eso se toma después la última copa de vino, después de cantar algunos otros salmos. Cada copa de vino tiene su significado. La primera copa de vino que se toma tiene el nombre de Kidash, que quiere decir el Kidash, que quiere decir bendición. ¿Por qué razón? Kidash viene de la raíz Kadosh. La palabra Kadosh del hebreo significa santo. La palabra Kadosh. Entonces la palabra Kadosh quiere decir santo, por lo tanto, si estamos hablando acá del Kedish, es una bendición. La primera copa entonces es una bendición que se hace porque se va a iniciar entonces vamos a iniciar entonces con una cena en la cual se recuerda el paso de Dios en el pueblo de Israel. La segunda copa. La segunda copa tiene el nombre de la copa de la liberación. Y bueno, aparte de eso, regreso un poquito a la primera copa. Así como tenemos la primera copa que tiene el nombre de Kidash, y quiere decir bendición, pero también la copa esta tiene el nombre de la copa de la esclavitud. Porque en la primera copa entonces se le llama también copa de la esclavitud, porque el pueblo recuerda el tiempo en el cual estuvo esclavo en Egipto. Y al estar esclavo en el Egipto, entonces ellos recuerdan tanto esa copa como recordando, esta es nuestra historia. Entonces, para pasar después a la segunda copa que se le llama entonces la copa de la liberación. Y en esa copa entonces es donde se hace el relato de las plagas que hubo en Egipto para la liberación de Israel. Entonces ahí se va narrando las plagas y sobre todo cuando pasa el ángel de la muerte. La tercera copa tiene el nombre de acción de gracias. Entonces, en esta acción de gracias, si usted sigue el texto que estamos leyendo de San Marcos, después dice, si seguimos un poco, y aquí le voy a explicar a usted, tomen, esto es mi cuerpo, y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció, ¿qué dice? Tomen, esto es mi cuerpo, y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Entonces podríamos decir que algunos se han atrevido a decir que en esta tercera copa es cuando Cristo instituye la Eucaristía. En esta tercera copa. Entonces, si nos damos cuenta, entonces esta tercera copa queda a nosotros. Primero nos mete a esto, que Jesús está dando gracias por el cordero con el cual se alimentó, y entonces dando gracias por medio de ese pan y ahora por medio de este vino. Acción de gracias. Entonces prosigue el texto de San Marcos. Acción de gracias y se la dio a todos y se las dio. Todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre. Bueno, estas son las palabras de Moisés, si se acuerda usted, en el libro del Éxodo que leíamos hace un rato. Esta es mi sangre de la alianza. Pero aquí está la parte que les hablo yo, les decía a ustedes. Y sobre que Moisés derrama la sangre sobre el pueblo de Israel. Entonces, por esa misma razón Jesús dice, sangre de la alianza que se derrama por todos. Entonces, aquí encontramos entonces nosotros todo el sentido de esta cena pascual. O sea, que al final de todo, podríamos decir que se cierra una Pascua, el recordar la Pascua de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, y se abre una nueva Pascua, de la Pascua de Cristo.
Por eso dice el texto, es mejor el texto de San Lucas donde dice sangre de la alianza nueva y eterna. Cambio, San Marcos solamente habla sangre de la alianza. Pero ¿por qué lo hace San Marcos? ¿Por qué hace de esta manera? Porque quiere dar a conocer que es el nuevo Moisés quien se presenta ahora por medio de Cristo. Por eso es que lo presenta de esa manera. Entonces, pero entonces queda otra copa. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que la beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia los montes de los olivos. ¿Qué pasó con la otra copa? No se la tomaron. Ahí faltó una. Solamente se quedaron en la copa de la acción de gracias, si se dio cuenta. Y decíamos que en la cena judía son 4 copas de vino. Entonces, después de esa copa de vino, ¿qué es lo que cantaron? Dice ahí que cantaron, después de cantar el himno, salieron al monte. ¿Qué himno fue el que cantaron? Fue aquel hermoso cántico que nosotros nos gusta cantar para la vigilia pascual, el Salmo 117. Este es el día en que actuó el Señor. Ese fue el salmo que cantaron. Entonces, ¿y qué pasó entonces con la cuarta copa? Si después de ese himno, dice según el rito y la liturgia judía, que el rito, después de haber cantado, a eso se le llama el gran jalel. El gran jalel. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra jalel? Se escribe H-A-L-E-L. Alel, así se escribe. Alel con H. Pero se pronuncia jalel. Jalel. Entonces de ahí se forma la palabra Haleluya, Halel Yahweh. Entonces ahí viene la palabra aleluya, Haleluya. Alabado sea Yahvé. De ahí viene la palabra aleluya, el Halel. Entonces si Halel entonces es una alabanza, pero no una simple alabanza, sino una alabanza de alegría. Por eso la palabra aleluya ya traducida en español significa alaben con alegría a Yahvé. Pues aleluya, 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 aleluya. Hoy sí ya tiene sentido entonces todo ello. Muy bien, entonces, ¿qué pasó con la cuarta copa? Si después de haber cantado el himno aparecieron ya en el Monte de los Olivos, resulta que a la cuarta copa se le llama la copa de la consumación. O la copa del sufrimiento, podría tener ese otro nombre. Consumación o copa del sufrimiento. Entonces aquí ya, entonces, ¿dónde aparece entonces esta copa? Ahí es donde usted encuentra. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Aparta de mí, dice otra versión, este cáliz. Ahí está. Ahí está entonces esa cuarta copa. O sea, que esa cuarta copa no es que se la bebió así literalmente la bebida como tal del vino, sino que él la bebió con su propia vida. Por eso del sufrimiento. La copa del sufrimiento. Ah, pero entonces, ¿por qué tiene la consumación? Ah, ¿qué dijo Jesús en la cruz? Todo está consumado. Y dando un fuerte grito, expiró. Entonces ahí encontramos esas 4 copas que nos lleva a nosotros a comprender esta cena que el Señor hace. Muy bien, hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué nos quiere dar a nosotros a conocer todo este texto? Ya meditamos un poquito y haciendo un poquito exégesis de todo ello, pues ahora caemos a esta parte de la meditación. ¿Por qué hablar entonces de todo ello? ¿Qué nos dice el Señor entonces por este texto? Hermanos y hermanas, la celebración del Corpus Christi tiene sobre todo a nosotros, sin recordarnos el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero sobre todo también tiene el objetivo de que nosotros reconozcamos la presencia real de Jesús en ese sacramento.
Ese es el objetivo de Corpus Christi. Algo muy claro que decía el padre Federico. Padre Federico decía, aunque no hubiera procesión con el Santísimo, la procesión no hace Corpus Christi, sino la celebración eucarística. Entonces, vivir la Eucaristía entonces nos lleva a nosotros a comer de ese pan de vida y a beber de ese cáliz de acción de gracias. Por esa misma razón, ¿qué significa la palabra Eucaristía? La palabra Eucaristía viene de la palabra griega eucaristikon, que quiere decir estar bien agradecido. Eso es lo que significa la palabra Eucaristía. Estar bien agradecido. Entonces, ¿se significa esta palabra Eucaristía? ¿Qué es lo que nosotros presentamos ante el Señor en la Eucaristía? Pues una acción de gracias. ¿Y por qué se llama acción de gracias? Porque lo que hizo Jesús. Y dando gracias. Pronunció la acción de gracias. Al final, entonces, hermanos y hermanas, el Señor con su sangre, entonces, si nosotros participamos de ese banquete tan hermoso del cuerpo y la sangre de Cristo, si deseamos que la sangre es vida, nosotros participamos de la vida del Señor cuando comulgamos. Nosotros participamos de la comunión cuando nosotros vivimos realmente la Eucaristía. Ya no quiero hablarle de los pasos de la misa, pero sí sería bueno también tener en cuenta. Porque a veces, hermanos y hermanas, lastimosamente a mí me da tanta tristeza ver a muchas personas que a veces están dentro del templo, en lugar de prepararse antes de la misa. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen a platicar, se ponen a pasear, se ponen a ver el teléfono dentro del templo. Cuando el templo, en teoría, dice la doctrina de la iglesia que tenemos que tener por lo menos media hora de preparación para saber y reconocer de lo que vamos a participar. Bueno, hay unos que llegan temprano, pero se la pasan platicando. Y hay otros que llegan tarde y todavía como dice uno, de verdad qué valor tiene para las personas la Eucaristía. O vamos a caer como a una quinceañera que una vez estuvo aquí. Bueno, la quinceañera no tuvo la culpa. Pero estando en plena misa, en el momento de la comunión, el papá se acerca y dice, y no le va a dar de ese panito a la señorita. Ni sabía de lo que estaba participando, pero sí estaba ahí. Hermanos, tenemos lo más grande. ¿Y por qué no participamos y por qué no lo vivimos? Es que si nos pusiéramos a pensar, algún día vamos a tener una catequesis sobre la misa. Pero sí me gustaría a ustedes que hicieran conciencia de ello. Así como San Pablo cuando escribe a los Corintios en su carta, su primera carta, cuando les dice, participen bien de la Eucaristía, porque yo recibí del Señor que él la noche que iba a ser entregado tomó pan en sus manos. Si San Pablo estuviera ahora, ¿qué nos diría a nosotros? Creo que nos llamaría la atención a todos. Si San Pablo estuviera ahorita, de seguro nos regañaría y máximo conociendo el temperamento de San Pablo. Nos diría, ¿acaso no reconocen la grandeza que tienen delante de ustedes? ¿Acaso no se dan cuenta de del cual participan? Que se hacen uno con el mismo Cristo, aquel que se entregó, que murió por ustedes. Si San Pablo era celoso por eso. Y por eso San Pablo aún dice, si alguien come indignamente del cuerpo de Cristo, si alguien bebe indignamente del cuerpo, de la sangre de Cristo, es reo del cuerpo de Cristo. En otras palabras, está diciendo que se condena a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no aprecia ese regalo tan hermoso que está recibiendo al mismo Dios. Y si San Pablo estuviera ahorita, seguramente nos diría todo ello. Y San Pablo diría también, por eso es que hay tantos muertos entre ustedes.
muertos y enfermos, porque no saben alimentarse. Entonces, en este Corpus Christi, cuando participemos de verdad, hermanos, yo sí les pido a ustedes, por lo menos ustedes que están participando aquí, pues dense cuenta de lo que participan, en qué participan. Ay, pues que el padre muy aburrido. Hacen muchos comentarios que se escuchan en otras parroquias. Ay, que el padre muy aburrido. Ni se entiende, ni se puede ver que celebra bien la misa. Pero es el mismo Cristo. Me gustó mucho el comentario que me dijo alguien en una ocasión. Ya cuando participo de la misa no me doy cuenta del sacerdote hombre, sino me doy cuenta del sacerdote Cristo que está ahí. Y me doy cuenta del sacrificio que hace Cristo en el altar. Y eso es lo importante, hermanos. Saber que Cristo se está manifestando. Que saber que cuando el sacerdote se acerca del altar, ahí vamos a lo que decíamos en la carta de los Hebreos. Si el sacerdote está en persona de Cristo en ese momento, entonces es mismo Cristo quien ofrece, pero a la vez es víctima. Reconocer entonces, hermanos y hermanas, por medio de toda esta palabra que hemos escuchado, que esa acción de gracias de la cual nosotros celebramos, somos parte de eso tan divino. Imagínese usted, dice una oración y dice parte también de unos escritos de algunos santos. Ni los mismos ángeles no pueden probar ni alimentarse del cuerpo de Cristo, como lo hacemos nosotros. Nosotros que tenemos la dicha, hemos caído en el error de acostumbrarnos. Hemos caído en el error muchas veces de no darle la importancia a todo ello. Importan otras cosas. Entonces, hermanos y hermanas, que entonces todo esto nos lleve a nosotros entonces a encontrarnos con Dios por medio de la Eucaristía. Y este domingo cuando en los sectores donde vamos a estar llegando a una celebración de la palabra o Santa Misa, cuando se exponga a Jesús en el altar, ¿no? o cuando se haga la procesión al interno del templo, de los templos, pues usted sepa muy bien que es el mismo Dios que está caminando en medio de ustedes. Y reconozcan esa divinidad, reconozcan al verdadero Dios que se está haciendo, que está cerca. Y ahí es donde se cumple entonces aquello que ya habla San Mateo, tomando un poco lo que dice el profeta Isaías. Dios con nosotros. Ahí está. Solo pidámosle entonces al Señor que nos quite esa venda de costumbre que tenemos, que nos quite esa venda de distracción que tenemos, que nos quitemos esa venda de estar platicando, que se nos quite esa venda de estar pensando en otras cosas, sino concentrarnos en ese tiempo de gracia, en ese tiempo que Dios nos da a cada uno de nosotros para poder encontrarnos con Él. Como les digo, y se lo he dicho a algunos de nosotros, ¿cuál es la parte, podemos decir así, el centro de la Eucaristía en su celebración? No es la consagración, sino el momento de la comunión. Porque todo lo que fue desde el inicio, palabra, la consagración y todo, fue algo preparatorio para que la persona se encontrara con Jesús por medio del Santísimo Sacramento. Entonces, si estamos nosotros participando de todo ello, por eso les digo, preparémonos cuando participamos de la Eucaristía. Preparémonos de mejor manera. Si va a llegar hasta la Eucaristía, se sienta, pues ore. Pídele a Dios entonces que durante ese tiempo de oración que usted va a tener de preparación, usted pueda vivir realmente la Eucaristía como debe de ser. No corriendo, no llegando a última hora,
no distraerme con todo lo que pueda acontecer a los lados. Es que como platican algunos a veces en bulla, pero usted no llegó por los que están hablando, usted llegó por el Señor, usted concéntrese. Viva la Eucaristía, viva entonces este domingo esa fiesta tan inmensa de esa acción de gracias. Cristo entonces ofrece y se ofrece a sí mismo. Es Él el que está ahí, nadie más. Y San Pablo mismo lo dice en esa misma carta. El que come de este pan y bebe de este cáliz, anuncia la muerte del Señor hasta que vuelva. Cuando dice el que come, usa un término griego que se dice prosonó, que quiere decir el que mastica, el que roda con sus dientes esa carne, o sea, refiriéndose al pan, anuncia la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Y por qué habla San Pablo con esos términos? Porque aquel que mastica, ese se alimenta. O sea, nos está dando a conocer entonces que nosotros nos tenemos que alimentar. Entonces, hermanos y hermanas, que esta meditación nos ayude entonces a nosotros a encontrarnos también con el Señor en la Eucaristía, pero que sobre todo nos haga a nosotros fieles discípulos del Señor. Y como dice esta lámina, pues guardar todo esto que hemos escuchado en nuestro corazón, pero no guardarlo simplemente que se quede ahí en cofrecito, no, sino llevarlo a la práctica y tenerlo presente en nuestras vidas. Pasamos a este siguiente paso, la oración. Es ponernos de rodillas delante del Señor. La pregunta de este tercer escalón, ¿qué me hace decirle a Dios el texto? Yo sé que ahorita, por todo lo que hemos hablado, creo que hicimos un examen de conciencia. Sé que nos pusimos a pensar un poco cómo es nuestro comportamiento, cómo nosotros reaccionamos y cómo nosotros vivimos este sacramento. Les voy a pedir que hagamos un momento de oración y ahí en su lugar, en su casa, pues meditemos entonces y oremos. Señor Jesús, en esta hermosa noche, estamos delante de una vela o quizás delante de una imagen de algún santo, del crucifijo. Reconocemos tu presencia, pero sobre todo ayúdanos a nosotros a vivir en cada momento la Eucaristía, a saber que tú estás presente, no estás ausente, sino presente. Ayúdanos a vivir con ese celo con el cual vivió San Pablo y lo cual defendió hasta su muerte, la Santa Eucaristía. Que como escrito sagrado nosotros sabemos muy bien que es el primer relato de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, es esa carta de San Pablo. Ni siquiera fueron los evangelios, sino fue San Pablo quien habla sobre la Eucaristía. Ayúdanos, Señor, a que no pasemos eso mismo que pasó la iglesia de Corinto, cuando San Pablo escribe, sabiendo muy bien las atrocidades que estaban haciendo con la Eucaristía. Ayúdanos a nosotros a vivir cada momento y reconocer que tú estás ahí. No permitas que la distracción, no permitas que nuestros pensamientos pues dominen ese momento en el cual estamos ahí para disfrutarlo contigo. Que por medio de los sacerdotes también nosotros podamos ver tu rostro amoroso, pero sobre todo también ese milagro tan hermoso que tú haces por medio de sus manos. Por medio de sus manos la efusión del Espíritu Santo transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre tuyo. Ayúdanos, Señor, entonces, a saber vivir cada momento, a saber vivir cada instante de nuestra vida.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a esta parte de la contemplación. Nuestro puerto es el Señor. La contemplación debemos entenderla como una nueva manera de ver, observar y analizar la vida, los acontecimientos y la historia individual, colectiva. Mirar el mundo desde los ojos de Dios. Por ello, la pregunta que podríamos formularnos aquí sería, ¿cómo cambia el texto nuestra mirada? O sea, en el sentido, ¿cómo nos hace ahora ver la realidad? ¿Será que quedamos igual con lo que nosotros pensábamos que es la Eucaristía? ¿O nos lleva a ver más allá? Pues eso ya es cuestión muy personal. Medítelo usted. ¿Cómo se siente ahora? ¿Habló el Señor a su corazón? ¿Le hizo una llamada de atención? ¿La animó a seguir como está? Y también aquí podríamos preguntarnos, por medio del texto y la meditación, ¿qué nos pide el Espíritu Santo? Es a nivel personal. No ponga su pensamiento, ni el pensamiento de algún predicador, ni el pensamiento de ángel, ni el pensamiento de un libro. No, ¿qué le está pidiendo el Espíritu Santo a usted? Le está pidiendo ser más atento. Le está pidiendo a usted ser más discreto. Le está pidiendo a usted ser más devoto, más piadoso. Le está pidiendo a usted prepararse con antelación para participar de la Eucaristía, o le está pidiendo llegar más temprano, o le está pidiendo quizás hacer una oración preparatoria antes de la Eucaristía, o le está pidiendo hacer una acción de gracias. Señor, te agradezco porque me tienes acá en el templo, aquí faltando unos minutos, y estoy ansioso para participar de la Eucaristía. Y la acción, amando sin medida. Aquí es donde debemos pensar entonces, ¿qué nos pide a nosotros el Señor por medio del texto? En su cuadernito, entonces, anote en este momento qué le quiere o qué le pide o a qué se compromete usted con el Señor, a qué se compromete usted con usted mismo, pero también con Dios. Escriba entonces en su cuaderno, en su hojita, usted sabrá. Muy bien, hermanos y hermanas, creo que estas lecturas, pues les decía, tal vez no era lo que nosotros esperábamos o lo que siempre hemos acostumbrado a escuchar sobre estos textos. Ahora usted ya sabe el origen de todo ello, por qué Cristo se entrega, por qué Cristo dice tales palabras, por qué hay tales acciones. Ahora usted ya lo sabe.
Es Cristo entonces que nos da vida por su vida, dándose entonces ahora hacia nosotros por medio del pan y del vino. Entonces, hermanos y hermanas, finalicemos entonces este momento con la lectura y la recitación del Salmo correspondiente para este domingo. Así que dejo a cargo a la persona indicada. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación Cáliz de la e invocaré salvación. el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. Salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Terminemos entonces con la oración que Cristo enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada